Atípicos, sean bienvenidos al primer episodio del podcast, en este caso episodio piloto. Tenía pensado tener un invitado en el primer episodio, sin embargo, creo que parte de mí quiere explicar sobre qué va el podcast y darles un poco de contexto de qué es lo que está pasando, dónde estoy y transmitir la filosofía en sí del podcast. Parte de esto es como una breve introducción y a la vez ganas de, por así decirlo, desahogarme, confesar, expresar todo lo que ha estado pasando, porque créanme, es muchísimo. Bueno, el podcast en sí, podríamos decirlo que es un espacio en el que yo, al estar realizando un intercambio académico actualmente en la metrópoli de Guadalajara y principalmente de lo que voy a contar del día de hoy. Sin embargo, voy a empezar en retrospectiva. Sin embargo, sí quisiera decir que al ser una zona metropolitana, la comunidad es muy internacional y hoy tuve la oportunidad de conocer personas de Ecuador, de Perú, de Colombia y no solamente ahora sí que de Sudamérica, ¿no? También de mi país, que es México. También tuve la oportunidad de conocer a alguien que es de Francia y no solamente limitarme en este aspecto del español, sino también tuve la fortuna de encontrar a una chica que es de Taiwán, entonces pude hablarle en inglés y bueno, es una comunidad muy bonita y de la que yo me estoy enamorando y bueno, es muchísimo, entonces varios de ellos yo ya les propuse que tienen que ser, quieren, no sé, tienen, porque sí, en verdad tienen muchísimo que aportar, pero a la vez, obviamente preguntando, ¿no? ¿Quieres ser parte del podcast? Y claro, hasta ahorita todos me han dicho que sí y es algo que me emociona muchísimo, pero bueno, tengo que ponerlos en contexto y bueno, yo llevo aquí en Guadalajara apenas 5 días. Llegué el domingo, el día de hoy es jueves. Mi vuelo fue bastante tranquilo, a pesar de que fue la primera vez que yo viajaba en avión. Bueno, esto de manera consciente, de hecho, porque ya lo había hecho de bebé, pero no creo tener muchos recuerdos de aquel entonces, y de hecho dudo que alguien tenga recuerdos de bebé. Y en verdad, si alguien tiene esos tipos de recuerdos, por favor escríbame y no sé cómo, pero tenemos que grabar un atípicos porque eso sería muy muy brillante, ¿saben? Toda la memoria que podría acumular una persona así, totalmente. Ahora sí, haciéndole justicia al nombre del podcast, ¿no? Una persona atípica. Pero bueno, mi vuelo lo tomé en el aeropuerto de Ciudad Juárez y bueno, la verdad no sentía tanto miedo como podría llegar a sentirlo por viajar solo, por ser mi primera vez viajando en avión y porque prácticamente despegando ya era arréglatelas como puedas porque no conozco a nadie en Guadalajara, no, nadie me podía recibir ahora sí en el aeropuerto y traerme hasta la casa donde me estoy esperando. Entonces, sí, fue una experiencia entre aventura, entre, ay, ¿qué estoy haciendo? Muchas dudas y muchas emociones, sensaciones en ese momento, pero bueno, ya estamos aquí y no nos podíamos arrepentir, ¿verdad? Llegué y bueno, de hecho el vuelo fue bastante tranquilo en lo que se puede decir. Lo que más me daba nervios era el despegar porque, bueno, o sea, yo sufro de vértigo desde que recuerdo, o sea, en viajes únicamente en carro para mí eran un dolor porque era vómito seguro y yo odiaba, o sea, yo juraba odiar viajar, pero bueno, ya era venir con una mentalidad diferente, tratar de dejar muchas cosas allá y bueno, yo creo que puedo decir que viajar en avión para mí es algo cómodo. Y tuve la suerte de que viajé en la mañana. Esto lo digo porque por las noches últimamente en el área está lloviendo mucho, entonces no creo que viajar por la noche sea muy buena idea. Tengo una amiga que se llama Leslie que sí viajó por la noche y me dijo que las turbulencias estaban a todo lo que dan, entonces era como una montaña rusa gratis, ¿no? Yo en lo personal no quisiera estar en ese lugar porque pues las películas de Destino Final pues
te dejan de cierta forma entre traumado, entre, no sé, ese recuerdo es muy difícil de borrar. Entonces yo estaba nada más, y esto es, no sé, para quien la haya visto, una especie de referencia. Yo en cuanto viera un 180 en el aeropuerto, yo me bajaba, yo no me iba a subir. Pero bueno, ya esas son cuestiones de traumas que no vamos a tratar aquí por ahora. Y bueno, ya aterrizamos. Yo recuerdo que el piloto, antes de bajarnos del avión, nos dijo que íbamos a recogerlo en la línea número 6, el equipaje. Y yo simplemente seguía a todas las personas porque no había pierde en ese momento. Pero lamentablemente seguía a unas personas que fueron al baño, que probablemente ya conocían el aeropuerto como la palma de su mano. Pero bueno, ahí voy con el guardia y pregunto, ok, ¿dónde recojo el equipaje? Y ya. Y fui a la línea, estoy completamente seguro de esto, fui a la línea que indicó el capitán y nunca pasaba mi equipaje. Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando? Y en ese momento me inundaron pues bastantes preguntas, dudas, y bueno, estaba a punto del colapso y una crisis nerviosa, ¿no? Nada, no se crean. Y en ese volteo a mano izquierda y justo en la línea 5 es donde estaba mi equipaje dando vueltas ahí. Entonces pues ya cómodamente ya pude recogerlo. Ya después de haber casi a punto de llorar, pero bueno. Y tuve que esperar en el aeropuerto por bastantes horas porque en la casa donde me estoy hospedando en ese momento la persona, mi arrendadora, no estaba disponible. Entonces tuve que esperar hasta que estuviera disponible para tomar sí, ahora sí que transporte, pero ahora en un momento les comento sobre eso. Y bueno, tuve que esperar mucho tiempo ahí. De hecho, me llegué a sentir como en la película La Terminal de Tom Hanks. Y no lo sé, yo creo que probablemente muchas de mis referencias van a ser de películas. Me gustan mucho las películas y sobre todo creo que de cierta forma encuentro situaciones muy parecidas y de esa forma me ayuda a sobrellevar ciertos eventos que quizás para muchas personas podrían ser traumáticos. Para mí me ayuda a, bueno, ok, de cierta forma me proyecto. Pero bueno, y de hecho un dato curioso, desde el aeropuerto hasta mi casa en Uber y Didi estaba ahí 400 pesos en ese momento. Y bueno, yo ya sabía que viajar desde, o sea, partir desde un aeropuerto hacia esa distancia era mucho. Pero un amigo, un buen amigo de hecho, me dijo que instalar InDriver. Y créanme, sé lo que están pensando. InDriver tiene su fama y por un momento sí lo dudé, pero bueno, ya cuando lo estás viendo y estás viendo el precio, que es prácticamente casi el 50% de lo que ibas a pagar en otras plataformas, pues bueno, uno dice que la vida es un riesgo, ¿no? Y pues ya, lo tomé y hasta eso me tocó un chofer, un piloto, no sé cómo decirlo, un conductor bastante agradable. Se dio cuenta que de cierta forma yo venía de viaje, mi primera vez aquí. Entonces ya me estaba indicando como una especie de guía. Bueno, aquí comienza tal municipio, aquí termina, ese lugar es tal, ok, y así. Entonces muy buen tipo y en serio, créanme, más personas como él deberían estar cuando alguien es nuevo en una ciudad, porque créanme, esa fue como la primera buena impresión que tuve de muchas. Hasta ahora Guadalajara me ha gustado mucho, pero bueno, les iré comentando conforme avance este podcast. Y bueno, ya llegué a mi casa y lo que más me preocupaba es que yo traía equipaje con cosas, por ejemplo mi laptop y todo el equipo con el que estoy grabando. Y bueno, estaba a punto de llover, entonces era lo que me preocupaba. Entonces ya traté de marcarle a mi arrendadora para ver si podía dejarme pasar en lo que yo esperaba. Y afortunadamente aquí se encontraba, porque en este momento no está. En ese momento se encontraba mi roomie y en ese momento lo conocí súper bien, es un tipazo y nos caímos muy bien, nos organizamos. Y bueno, la habitación me gustó bastante. Tuve la suerte de que cuando se publicó, por así decirlo, la oferta de la casa, yo fui el primero y obviamente el primero en elegir. Elegí la habitación más grande
Y con todos esos pros y contras de que tiene la casa, me gusta mucho que tiene una cercanía con mi universidad, mi campus, que es CUSEA. Yo estudio en la Universidad de Guadalajara y vengo de intercambio, vengo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Sin embargo, yo ya estoy adoptando la UDG como parte de mi casa también. Y bueno, me gusta mucho que la cercanía, porque soy una persona que a pesar de que le gusta caminar, le gusta que cuando termina, no sé, por ejemplo, cierta actividad, le gusta llegar rápido a casa para continuar con otras cosas o no lo sé, no lo sé. Me gusta tener como no tener que batallar con el transporte. Aunque aquí en Guadalajara lo que me he dado cuenta es que de cierta forma es muy eficiente. El tren ligero es lo que más me ha encantado. El metro, o no sé cómo se le pueda decir, que es igual un tren, pero es el que va por el subterráneo. Ese casi no me encanta porque las cosas se ponen muy oscuras y no lo sé. Otra referencia, Destino Final. La parte de Destino Final 3 cuando, bueno, pasa el accidente, no me encanta mucho la idea de estar ahí, y aparte de que yo siento que soy claustrofóbico, digamos que el subterráneo y yo no nos llevamos muy bien, pero la parte del tren que corre por así decirlo, en las alturas y puedes ver la ciudad desde arriba, esa parte me encanta. Y yo, wow, la primera vez que lo vi me emocioné porque, no lo sé, me gusta mucho, es la vista y soy una persona que siempre va observando las ventanas, entonces me ayuda muchísimo a calmarme y a que el tiempo pase muy rápido. Y bueno, y al día siguiente de haber llegado, pues había que preparar despensa, mandado, comida, no sé cómo lo puedan conocer, porque pues no tenía nada literalmente. Y bueno, hemos estado estos días con lo básico, compras de cierta forma planificando únicamente unos días, no quizás como compras planificarlo todo el mes, porque también pues nos estamos adaptando, ¿no? Y lo primero que traté de venir a probar aquí a Guadalajara, bueno, es que yo estoy en Zapopan, pero vamos a tratarlo como Guadalajara en sí. Y fueron las famosas tortas ahogadas. Julián, que es mi roomie, me llevó a unas que están aquí cerca. Y bueno, pedí unas de lengua, que para quien no conozca es derivado de la vaca, es esta parte. Y como yo la conozco y me gusta la barbacoa que se prepara con la lengua de vaca, bueno, pues dije, ¿por qué no? Pedí una y debo decir esto, no me emociona mucho el concepto de un pan que está todo remojado o húmedo, como lo conozcan. Pero bueno, había que dar una oportunidad, ¿no? Aquí venimos con la mente abierta y a romper prejuicios y a adaptarnos. Y puedo decir que me gustó. Sin embargo, algo que recomiendo es no le pongan tanto picante. Yo soy una persona que no come tanto picante a pesar de que soy mexicano. Es más que nada por elección, de que no trato de no comer picante porque después me puede irritar el estómago o alguna situación. Sin embargo, pues de repente sí me gusta y últimamente aquí me está gustando mucho el picante, así que pues dije, ¿por qué no? Pero el problema es que terminé tan enchilado que de esas veces que te da tos y sientes como si estuvieras con gripa, bueno, así. Pero a la mitad, o sea, era una torta completa, yo a la mitad ya me había llenado. Y sospecho que fue por el agua, porque estaba tan enchilado que ya necesitaba quitármelo. Pero bueno. Y conocí mi universidad, me gustó mucho, aunque la primera vez la conocí por lejos porque tuve que hacer unas compras. Por ahí prácticamente tenía que pasar para ir a Walmart y a Steren porque tuve unos problemas al empacar. No empaqué sábanas ni pues sí, fundas para almohada, así que es algo que les recomiendo mucho. Y tampoco consideré la entrada de la luz para conectar mi computadora. La mía necesita uno de esos puertos que son de 3. Y en mi habitación y casi en toda la casa tienen unos puertos que únicamente tienen de 2. Entonces faltaba ese tercer puesto y por lo tanto no podía utilizar mi laptop. Lo cual para mí es
es crucial, yo la necesito. Ya no es tanto de por gusto, sí la necesito todos los días. Y bueno, la tuve que comprar. Y bueno, he estado tratando de descubrir un poco la zona. En la zona en la que yo vivo es bastante tranquila. Me gusta mucho la vegetación. Por así decirlo, no sé la palabra, pero la arquitectura de las casas es agradable a la vista. Y por las noches yo pensaba que no, y sí hay puestos de comida, entonces eso es un plus porque siempre es, a veces de repente es necesario darse un escape de, bueno, ya cocinamos toda la semana, ¿no? O a veces de que no quieras cocinar o no pudiste cocinar, bueno. Un hábito que me está pasando últimamente es bajar en las noches, en las madrugadas, a la sala y observar la lluvia y no lo sé. Porque a pesar de que mi cuarto la puedo ver y escuchar, yo siento que desde la sala hay una mejor vista y es algo que me tranquiliza cuando tengo insomnio. Y bueno, ya finalmente pude conocer por dentro mi campus, porque no había podido, porque no tenía identificación y porque no creí que me iban a dejar pasar sin ella. Y para mi suerte, y debo felicitar a la UDG por esto, tienen el programa Buddy, que es una persona que te recibe durante tu estancia académica, y bueno, te va orientando con ciertas cosas académicas, trámites, pero no sé, yo no sé si todos lo hagan, pero al menos Sebastián, quien es mi buddy, que desde aquí le mando un gran saludo y un gran abrazo, porque yo si le tuviera que calificar del 1 al 10, yo le pondría un 11. Es un gran tipo. Y bueno, me dio un recorrido por CUSEA, y de la manera en la que yo puedo escribir CUSEA es como un bosque y adentro hay una universidad. Así. Es prácticamente como un ecosistema propio, y la comunidad que hay ahí me encanta. Es muy diversa, es multidisciplinaria, por así decirlo, y hay muchísimas cosas por hacer, talleres, grupos donde integrarte. Y bueno, yo creo que en alguno no lo sé cómo decirlo, me tengo que integrar. Bueno, y de ahí tuvimos el tiempo bueno, Sebastián, porque también se llama Daniel, pero Sebastián es más cómodo para él. Me llevó a conocer el centro de Guadalajara, tomamos el peribús, bastante rápido. Y después nos fuimos en tren ligero, en la parte superior, por así decirlo. No me recuerdo muy bien las palabras, así que lo trato de explicar lo mejor que puedo. Y después de ahí fuimos haciendo como transferencias de líneas, y era línea 3. No recuerdo muy bien la palabra esa, perdón. Pero sí, cambiamos de línea, transborde, algo así. Entonces ya tuvimos la suerte de que a lo mejor era un horario en el que el tren no estaba tan lleno, entonces sí pude ir con calma viendo y pudimos ir platicando acerca de la ciudad. Sebastián me contó una historia que yo, la verdad, de cierta forma había escuchado, pero en años recientes y con toda la tecnología con la que cuentan, pero me sorprende mucho la época en la que pasó. De hecho, tengo una foto aquí que se las voy a leer. Teléfonos de México hace un reconocimiento al ingeniero Jorge Matute Remus por el desplazamiento del edificio en la central Juárez, efectuado del 24 al 28 de octubre de 1950, sin interrumpir el servicio telefónico a los usuarios, ni a los labores del personal del inmueble, y lo felicita por su valiosa aportación técnica, social, urbana, a Guadalajara, así como a la ingeniería mexicana. Y abajo podemos ver el logo de Telmex. Es bastante curioso porque, a pesar de que yo la verdad no conozco de arquitectura ni todo este proceso de ingeniería, para mí me sorprende mucho por la época, ¿no? Uno se imaginaría que ese tipo de acciones se realizan en años recientes, pero bueno. Y podemos observar el edificio en muy buen estado, y la estatua
de Matuterremus, ahí moviendo el edificio. Y todo en esa zona, los edificios me gustaron mucho porque son como de la época colonial, entonces tienen ese tipo de arquitectura. Y bueno, yo creo que el centro de la ciudad es muy bonito. Vimos bastantes cosas, el hospicio, la catedral, también vimos el teatro, el degollado. Creo que ese fue el que más me gustó por la arquitectura y por esta parte de arte que se puede ver en la parte superior. Entonces, no lo sé, es creo que algo que se debe ver. Y también pasamos en un lugar que la verdad no recuerdo el nombre, pero se lee la leyenda Jalisco a sus hijos esclarecidos. Es una especie de círculo con estos pilares que lo sostienen. Y bueno, estuvimos también dentro de la catedral y impone mucho el arte, y dejando de lado que uno tenga como esta creencia en la religión o no, y cuestione la iglesia como institución, no podemos dejar de lado el arte y la aportación que hace a la humanidad todo esto aparte de la iglesia, ¿no? Entonces me gustó muchísimo. Vimos una exposición de arte y pudimos encontrar una pintura que sí, es una imagen, es una foto, por así decirlo. No era la verdadera, no era la auténtica, pero era Saturno comiéndose a sus hijos, comiéndose a uno de sus hijos. Y para mí esa pintura tiene un gran significado por todo esto de la mitología y bueno, todo el trasfondo que tiene de quizás de un padre que no quiere verse opacado por sus hijos. Pero bueno, esos ya son otros temas que no puedo, bueno, no tengo quizás la autoridad o los argumentos para poder seguir continuando a hablar de ella. Visitamos también la rectoría de la UDG, un edificio que sinceramente no recuerdo el nombre, pero me gustó mucho por su arquitectura gótica. También visitamos Parque Rojo. Y bueno, en Parque Rojo, bueno, también en la zona, no recuerdo en dónde, porque fue mucho que procesar. Probamos un cuernito con chocolate que nos ayudó a quitarnos el hambre. Vimos las letras de Guadalajara. Y Sebastián me explicó, bueno, me recordó también, porque a pesar de que soy mexicano, muchas cosas se me van de la cultura, pues sí. Entonces, esta canción famosa, y me explicó lo de Guadalajara, el grito que se escucha pues sí, creo que en el estadio de Chivas, el equipo de la capital, y uno de los más importantes de México. Y bueno, también probé la paste la peste. Tiene un nombre raro. Paste, creo que sí. El caso es que es como una especie de pan y adentro tiene diferentes tipos de rellenos con los que puedes elegir tú. Recuerdo 3 en específico. Uno que es de pepperoni, otro que es como de chorizo. Ese no estoy muy seguro, pero bueno. Y el que yo elegí es el de 3 quesos. Sinceramente me hubiera gustado preguntar qué tipo de quesos incluye. Detecto quizás que uno de ellos era el Philadelphia, pero bueno, los demás no tengo idea. Tendría que volver a ir porque así me gustó y la próxima sí voy a preguntar. Y me gustó mucho. Sebastián dijo que iba a ser mi desayuno, comida y cena como estudiante, pero bueno, yo espero que no. Bueno, a pesar de que sí me gustan, no quisiera comer únicamente eso. Y bueno, ya han sido días entre conocer, entre estar en casa con lo que se necesite. Y hoy fue un día importante porque fue la bienvenida de la UDG. Esta es una bienvenida general para todos los institutos que engloban pues el médico o el de la salud, también el de humanidades y el de arquitectura, bueno, algo así, me captan la idea. Y bueno, para no confundirlos en este aspecto, Julián, quien es mi roomie,
se apuntó desde un día antes, ok, yo te acompaño, yo no sé cómo voy a entrar, pero yo te acompaño. Y bueno, él estudia en otra universidad, no sé si ya lo dije, pero bueno. Y ya al último entramos, pensamos que no iba a poder entrar porque piden ya el apellido que está escrito. Y bueno, te dan un regalo y una playera para ponértela y así te identifiquen. Y bueno, ya. Yo ya daba por perdido de que Julián no hubiera entrado, ya lo veía como una misión fallida. Pero no sé cómo Julián tiene esta cierta labia, facilidad para mentir, para convencer, no lo sé. Pero lo logró y ahí estuvo conmigo y bueno, él es una persona muy agradable y no lo sé, creo que de cierta forma es bueno contar con alguien así que te saque un poco de tu zona de confort y que sea muy sorpresivo, por así decirlo, muy impulsivo de vez en cuando. Y bueno, él estuvo tratando de conocer también personas, a pesar de que ni siquiera estudia en la UDG, ni siquiera no lo sé, pero bueno, ya, y de mi parte, pues yo también dije, ok, tengo que, o sea, yo vine a esto, a conocer personas y a ampliar mi círculo y extender horizontes y cambiar perspectivas y todo. Y bueno, ya finalmente me animé y comencé a hablar con una chica que resultó ser de Francia, pero hablaba un español que realmente sí, yo pensaba que ella era de España. Y bueno, muy agradable, intercambiamos Instagram y todo bien. Después ya entramos al evento y en el evento ya habían otros mexicanos con los que nos tocó sentarnos cerca. Y si no mal recuerdo, había una chica de Colombia, pero no, creo que no le hablamos. Yo no le hablé, sinceramente, estaba muy distraído en ese momento. Y bueno, ya termina la ceremonia, nos dan unas recomendaciones generales y ahora sí como que procede la fiesta. Y en ese había comida y habían tacos que en lo personal no eran mis favoritos y también escuché a algunos extranjeros que decían los tacos no estaban tan buenos, es que créanme, no eran los mejores tacos, hay tacos que son muchísimo mejores, pero bueno, como si para quitarse el hambre está bastante bien. Y agua, de hecho trajeron por así decirlo, sobre la mesa el debate de agua de Jamaica o agua de horchata. También había agua de limón. Y pues ya, yo como soy team horchata, pues eventualmente tenía que agarrarla, ¿no? Y habían churros y nieve de garrafa y esquites o elotes en vaso, no sé cómo los conozcan. De hecho, escuché que una chica de Perú les dice choclos, algo así. Entonces, no lo sé, diferencias culturales. Y bueno, y ya pudimos conocer a un chico que es de Ecuador. Bueno, nació en Ecuador, pero yo considero que es más español porque prácticamente tiene casi toda su vida viviendo allá. Entonces, es mi amigo Eduardo y pues no sé si está escuchando este podcast ahorita mismo, pero saludos. Es un tipazo y créanme, lo voy a traer aquí. Hay muchísimo tema de qué hablar con él. Y bueno, también estudia la misma carrera que yo, administración de empresas. Entonces, algo de que puede durar muchísimo ese episodio, puede durar muchísimo. Y ya, bueno, finalmente estuvimos integrándonos, tratando de hablar con personas. Creo que hablé con muchísimas colombianas, colombianos, peruanas. Y creo que era lo que más predominaba, por así decirlo, y de hecho fue lo que dijeron en la ceremonia. Y no lo sé, yo a mí me encanta Colombia, así que por mí muy bien. También de Francia también predominaba, pero bueno, nada más hablé con ella, la chica que les comentaba. Y de hecho ya después estuvimos ahí prácticamente así como veíamos grupito, vamos. Y sí, la mayoría eran agradables porque supongo pues vienen por algo para ser amigos y pues sí conocer otro tipo de personas. Y me llamó mucho la atención porque conocí a una chica que es de Taiwán y yo estoy casi que no muy familiarizado con la cultura asiática, entonces a pesar de que llego a escuchar K-pop así nada más para relajarme de vez en cuando o no sé, cualquier tipo de música yo escucho, así que pero no sé, para mí era era como que yo le quiero hablar
pero no lo sé, a veces, y de hecho se lo dije, a veces ver a alguien muy extranjero, como que de cierta forma te intimida porque no sabes cómo es la cultura o no sabes si el idioma va a ser una barrera muy grande. En este caso, ella se llama Ale y no, es súper simpática, muy amable y estuvimos hablando en español porque ella quiere mejorar su español y de hecho va a tomar clases aquí todavía en español. Pero créanme, habla muy bien el español, a pesar de que sí, a veces hablamos muy rápido, pero bueno, también se comprende, ¿no? Es un idioma, de hecho creo que es su tercer idioma, así que, para mí ya eso es algo que debo de admirar mucho porque ya un tercer idioma y bueno, y estar en un país que prácticamente, a pesar de que sí somos muy diversos y con todo eso del idioma, pero únicamente español es el oficial, entonces, wow. Y también le dije, sabes que yo también necesito de cierta forma practicar mi inglés porque ya llevo un buen tiempo sin así un ecosistema, un ambiente donde hable única y exclusivamente inglés. Entonces estuvimos platicando un poco y ya finalmente también le pregunté que si en algún momento le gustaría grabar un episodio para el podcast y aceptó, dijo que tengo que invitarla y yo encantado, así que ya no veo la hora para invitarla al podcast. Y bueno, ya finalmente creo que eso es todo de momento de lo que ha sucedido. Puedo concluir que ha sido un acierto muy grande haber elegido Guadalajara, a pesar de que yo tenía quizás como otras opciones en mente, un poco más irme de México, llegué a considerar España, también Brasil, estuve estudiando un poco portugués brasileño. Y también llegué a pensar en Colombia, y en Canadá, pero bueno, hay diferentes razones, pasa pandemia, en esos países empiezan a pasar cosas con el gobierno y bueno, tenía que ir por algo seguro. Y Guadalajara siempre fue mi primera opción en México. Y bueno, yo creo que no me he arrepentido para nada, porque no lo sé cómo decirlo, pero a veces no necesitas salir de tu país para encontrar personas de otros países que te puedan aportar eso que tú buscabas en otros países. No sé si lo explico o lo puedo resumir de esa forma, pero sí es como, si no puedes ir a esos lugares, deja que ellos vengan a este lugar. Entonces me encanta Guadalajara y de momento todavía no inicio mis clases, pero voy con la mejor disposición y a mí me apasionan lo que estudio. Entonces yo creo que a cualquiera que escuche a alguien que le apasione el tema, yo creo que se contagia, ¿no? Y bueno, mis primeras sensaciones eran un poco de... Los primeros días eran, la verdad, un poco de miedo. Y ya ahora me siento emocionado, con muchos planes, ganas de seguir aquí, ver la forma de continuar aquí en un futuro. Y no lo sé, es una metrópoli muy buena, me encanta el aspecto internacional, el ambiente, no sé si la infraestructura, porque todavía no termino de conocer todo, pero sí hay muchísimas cosas por hacer. Y bueno, ya finalmente, para poder explicar un poco sobre qué va el podcast, es más que nada darle este espacio a personas que tienen algo que decir, pero en muchas ocasiones no tienen como don de poder transmitirlo, o muchas ocasiones no son conscientes de que, ok, yo no lo sé, vengo de otro país y de cierta forma quiero dar consejos de cómo fue mi experiencia para que futuros estudiantes de quizás de mi misma universidad, de mi mismo país, puedan llegar a saber estas sensaciones que estoy sintiendo ahora mismo. Y también de cierta forma quisiera que fuera como una bitácora, como un diario, que de aquí en unos años podamos volver a escucharnos y saber cómo eran estos días y no lo sé, recordar. Y por si alguien llega a tener nietos, que esto lo puedan escuchar, no lo sé. Me gustaría que fuera algo atemporal y no lo sé, algo muy humano,
Yo siento que nada mejor que en esta época, nada mejor se puede decir a la distancia que con la voz. Y la voz transmite muchísimo. Es llena de pasión si la sientes, y hablar sobre un tema te puede hacer que horas parezcan solamente minutos. Y bueno, el tema de atípicos era algo que yo venía planeando desde un tiempo, pero realmente no me sentía preparado. Quizás no tenía como la mentalidad de poder iniciar esto, de poder animarme a romper toda esta zona de confort en la que yo estaba. Y bueno, aquí estamos, y yo espero que el podcast, más allá de ser un éxito en visitas y todo eso, el podcast se pueda sentir como algo real, algo humano, y que las personas puedan valorar de aquí a futuro y en cualquier momento. Y bueno, yo creo que hasta aquí lo voy a despedir. Yo espero empezar ya a traer invitados próximamente, muy próximamente. Y bueno, no podría decir muchísimo más. Que si llegaste a este punto, muchísimas gracias por escuchar. El episodio piloto, más allá de poder traer a un invitado, es dar contexto, transmitir la filosofía del podcast y de cierta forma decir todo lo que va a venir, porque el Atípicos no únicamente es el invitado. Atípicos también son los que escuchan, son las personas que están detrás, por así decirlo, de la pantalla, y escuchando y aportando. Y también, quién sabe, un día de estos uno también pueda ser aquí un invitado de Atípicos. Y bueno, yo creo que con esto despido todo. No estoy muy seguro cómo despedir un podcast, y porque puede cambiar muchísimo, pero hay una frase que me gusta muchísimo, que viene del Show de Truman. Es una película de Jim Carrey, y la forma en la que él se despide es: por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.